Vamos a reflexionar en la palabra de Dios el día de hoy y seguimos trabajando con nuestra serie La respuesta de Dios a nuestras necesidades, basada allí en el Padre Nuestro. Si ustedes observan con detenimiento el Padre Nuestro, se dará cuenta que no solamente tenemos cosas de necesidades materiales. Eso es lo que nosotros pensamos, pero el Señor nos muestra que lo más importante que nosotros necesitamos tiene que ver con asuntos internos, con asuntos del espíritu, del alma, de las emociones. Si usted observa en el Padre Nuestro, aparece ahí la frase, danos nuestro pan cotidiano, y ese es lo único que aparece en el Padre Nuestro respecto a las necesidades físicas, materiales. Pero casi cada una de las frases que aparece ahí tiene que ver con asuntos de nuestro interior. Hemos visto la semana pasada en Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero la semana pasada solamente trabajamos con la primera parte, perdónanos nuestras deudas, y hablábamos de cómo Dios trabaja con nuestra culpa. Cómo Dios trabaja y le pone solución a la culpa que venimos cargando por causa del pecado. Y hoy quiero que tratemos la segunda parte de ese versículo, donde dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y cada uno de nosotros hemos experimentado algún daño, hemos experimentado tal vez alguna herida, producto de algo que han hecho otras personas para con nosotros. Y por eso el día de hoy quiero compartir con usted cómo superar una herida, cómo tratar con el dolor que produce el daño que otras personas provocan en nosotros. Y sabe, aquí el Señor nos muestra otra necesidad. Y nuevamente la solución para tratar con el daño, para tratar con las heridas que producen otra gente de nosotros, nuevamente la solución es el perdón. Si yo le pidiera en este momento que nombrara a la persona que más le ha lastimado en la vida, yo le aseguro que de inmediato un nombre vino a su mente. Rápidamente algunos pensaron en algún nombre. Y regularmente esas personas que más daño han traído a nuestra vida son personas cercanas a nosotros. Regularmente son personas de nuestro círculo más íntimo. Pero lo que a mí más me sorprende es que nosotros los seres humanos nos aferramos al dolor, nos aferramos al daño, y me sorprende cómo podemos recordar cosas que sucedieron hace años. Y yo puedo asegurarle que con lo que vamos a compartir el día de hoy, hay muchas más cosas que vendrán a su mente mientras empezamos a compartir la manera en que Dios quiere que nosotros sanemos las heridas en nuestra vida que han sido producidas por el daño que nos han hecho otras personas. Una gran verdad en la vida es que usted ha sido herido, yo he sido herido y vamos a seguir siendo lastimados. Esa es una gran verdad. La gente le va a lastimar, pero una de las habilidades para la vida más importantes que usted necesita aprender es cómo superar el dolor que produce una herida, cómo sanar una herida. Pero quiero que reflexionemos primeramente, ¿cuál es la reacción típica ante el dolor que produce una herida? Cuando alguien le lastima, la reacción típica es lastimarlo también, tomar represalias, vengarse. Mire, incluso el estilo de vida de una ciudad como la nuestra, de una cultura
Solamente el perdón se la puede dar. No hay otra cosa. Solamente el perdón le puede dar la sanidad que necesita cuando usted ha sido herido, cuando ha sido lastimado. Pero una de las primeras preguntas que puede surgirnos: ¿por qué debo de perdonar? ¿Por qué debo de perdonar? Dice Mateo capítulo 6 versos 12 y 14. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Verso 14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Perdonar a esa persona y de todo el daño que me ha causado, ¿por qué debería de perdonarla? Mire, en la palabra de Dios encontramos varias razones, y hoy voy a compartir 3 razones por las cuales usted debería de perdonar a las personas que le han causado daño. Porque es la única manera, la Biblia nos muestra, es la única manera de deshacernos del resentimiento y sanar las heridas que produce el daño que nos han causado otras personas. La primera razón por la cual usted y yo deberíamos de perdonar, y anótele por ahí: Dios me ha perdonado, porque Dios me ha perdonado. Vea lo que dice Colosenses 3, 12 y 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Lo primero que debe de venir a la mente, por lo cual debemos de perdonar, es porque Dios nos ha perdonado. Así como el Señor nos perdonó, dice el pasaje, perdonen también ustedes. Y esto es importante, porque cuando yo me siento perdonado, me sé perdonado, entonces es más fácil perdonar a otros. Dios nunca le va a pedir a usted que perdone más de lo que Él le ha perdonado a usted. Él solo quiere que haga usted con los demás lo que Él hace con usted. Una de las razones por las cuales las personas tienen tantas dificultades para perdonar es porque no se sienten perdonados. Pero usted tiene que reconocer cuánto Dios le ha perdonado. Y eso, de una manera muy sencilla, le va a capacitar para que usted perdone a otros. La reacción del ser humano es bien ilógica. Mire, si yo no me siento bien conmigo mismo, tampoco quiero que usted se sienta bien consigo mismo. Si yo no me siento perdonado, yo tampoco quiero que usted se sienta perdonado. Si tengo dificultades para perdonar a alguien, solo necesito recordar cuánto Dios me ha perdonado. Porque es mucho realmente lo que Él le ha perdonado, lo que me ha perdonado. Y por eso, nada más por eso, deberíamos de perdonar, porque Dios nos ha perdonado. La segunda causa por la cual deberíamos de perdonar es porque realmente el resentimiento no funciona. Resentirse no funciona. Mire, siempre el resentimiento le duele más al resentido que a la persona con la cual usted está resentido. Dice Job capítulo 5 verso 2: el resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Así lo dice Job, que nos muestra que es tonto, es necio, es insensato, es sin sentido el resentimiento. ¿Por qué? Por varias cosas también que les voy a mostrar. Primero, el resentimiento no va a cambiar absolutamente nada. No importa cuánto resentimiento usted tenga para con otra persona, nunca va a cambiar lo que pasó. Por eso es tonto, no tiene sentido, no va a cambiar el pasado, no va a hacer nada el resentimiento. Tampoco, también el resentimiento es tonto porque pues le hace actuar tontamente. Yo no sé si alguna vez usted ha dicho cosas de las que después se arrepintiera de haberlas dicho. Pero en el momento las dijo, las soltó así, y las dijo porque estaba enojado, porque estaba resentido, pero después, se sintió mal y se arrepiente. Mire, allí en el Salmo 106, versos 32 y 33, podemos ver el ejemplo del mismo Moisés. Vea lo que dice Salmo 106, 32 y 33. Junto a las aguas de Meribá hicieron enojar al Señor.
Y a Moisés le fue mal por culpa de ellos, pues lo sacaron de quicio y él habló sin pensar lo que decía. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha hecho eso? ¿Soltó palabras nada más porque le habían sacado de quicio? ¿Nada más porque usted se quería desquitar? ¿Porque tenía algún resentimiento? Bueno, la realidad es que yo creo que todos lo hemos hecho. Y la razón principal por la cual no funciona el resentimiento es porque lo único que logra es hacernos sentir miserables. Mientras usted está molesto, a veces la persona que le dañó a usted, ellos ni en cuenta. Ellos están como si nada. Ellos son ajenos a lo que usted está experimentando. Y mientras usted está todo molesto. Y realmente el resentimiento nunca lastima a la otra persona. Le duele más a usted. Simplemente no funciona. Vea lo que dice Job 18:4. Es tal tu enojo que te desgarras el alma, mas no por ti quedará desierta la tierra, ni se moverán de su lugar las rocas. La Biblia nos muestra que con el resentimiento o el deseo de venganza solamente nos estamos haciendo daño a nosotros. La ira le hace más daño a usted. No sé si recuerda aquel pasaje donde Pablo tuvo un encuentro con Jesús y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en esta semana, en la reunión de varones, estábamos repasando el capítulo 26, donde Pablo da su testimonio ante el rey Agripa y recordaba esa pequeña frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y estuve investigando qué era realmente, literalmente, lo que eso quería decir. Dice que en aquel tiempo, cuando utilizaban animalitos para arar, tenían una punta e iban atrás de ellos, y ellos nada más le ponían la punta. Cuando el animalito se ponía bravo, lanzaba una patada, una cos, y se dañaba con la punta. Incluso en los arados ponían especies de puntas y ellos pateaban y se dañaban. Y eso es lo que le estaba diciendo a Pablo. En la Nueva Versión Internacional dice que no está bien que te des cabezazos contra la pared. Más o menos eso es lo que significa. Y vino a la mente en una ocasión que vi a un sobrinito que se tropezó con un escalón y se levantó bien enojado y empezó a darle de patadas al escalón. Se lastimó. Eso es lo que sucede con el resentimiento. Nosotros nos causamos más daño. Y eso es lo que hacemos con el resentimiento o el manejo del resentimiento. Siempre le duele más a usted que a la otra persona. Mire, hay investigaciones que se han hecho y que han llegado a la conclusión que el resentimiento tiene tremendas consecuencias físicas, emocionales, incluso espirituales. ¿Alguna vez, yo no sé si ha escuchado usted decir a alguien: ay, traigo un dolor en la espalda, en el cuello, en el estómago? No sé si ha oído gente decir eso, donde sea. Y muchas veces esos dolores son resultado de emociones acumuladas. Emociones que no le han dado gestión, que no las han manejado. Y de verdad, el resentimiento puede dañarle físicamente. Una persona fue a visitar a un amigo que es médico y le dice: ay, ¿me puedes dar más pastillas para mi colitis porque ya no puedo con ella? Y su amigo médico, que lo conocía perfectamente bien, le dijo: ¿y ahora con quién te peleaste? Eso es lo que sucede. Físicamente nos causa daño. Alguien dijo en alguna ocasión que muchos de nuestros problemas estomacales o intestinales no es realmente por lo que comemos, sino por lo que nos está comiendo. Eso es lo que han dicho algunas personas. Hay efectos físicos en el resentimiento, pero hay también efectos emocionales. Hay muchas clases de depresión y quiero aclarar, no digo que todas, hay algunas que sí tienen algunos asuntos que tienen que ver con aspectos físicos, aspectos cerebrales, pero he visto que la mayoría de las depresiones son causadas por agotamiento. Se les agotó la energía emocional a las personas. Y nada agota más la energía emocional que el resentimiento y la amargura. Cuando escucho a las personas que dicen que se sienten deprimidas, lo primero que viene a mi mente es: ¿tendrá algún rencor guardado con alguien? Muchas veces produce efectos en las emociones de las personas.
Y bueno, también allí hay consecuencias espirituales que nos llevan a la tercera razón por la cual debo de perdonar. La tercera razón por la cual debo de perdonar es porque voy a necesitar perdón en el futuro. Voy a necesitar perdón. Marcos 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y observe lo que Jesús dice. Dios nos perdona cuando nosotros perdonamos a otros. Quiero decirle lo siguiente, y tómelo con toda seriedad. Es bien peligroso orar el Padre Nuestro. De verdad que orar el Padre Nuestro es sumamente peligroso. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo le quiero preguntar, ¿de verdad así es como quiere que Dios le perdone? ¿Como usted perdona a los demás? ¿Así es como quiere que Dios le perdone? Por eso le digo, es peligroso orar el Padre Nuestro, porque usted está diciendo, Dios, quiero que me perdones de la misma manera en que yo perdono a los demás. ¿Realmente quiere eso? Mire, el perdón es como un puente de dos vías. Alguna vez va a tener que darlo y alguna vez va a tener que solicitarlo. Mire, un hombre se acercó a Juan Wesley y le dijo, nunca podré perdonar a esa persona, nunca. Y Juan Wesley le dijo, entonces espero que nunca más peques. ¿Por qué? Porque necesitamos el perdón. Y la Biblia dice que de la manera en que nosotros perdonamos, así nos perdona el Señor. Si usted se niega a cruzar, se niega a perdonar, lo que está logrando es negarse a cruzar el puente del perdón, porque va a necesitarlo nuevamente. Dios nos muestra en su palabra que el perdón no es opcional. Realmente el perdón es un mandato de Dios, es parte esencial de la vida cristiana. Debe de convertirse el perdón en un estilo de vida en el cristiano, en el creyente. Necesitamos aprender a perdonar. Y mire, si yo me aferro a un dolor, ese dolor se convierte en odio. Yo necesito aprender a perdonar porque Dios me ha perdonado, porque si yo no perdono, Dios no me perdona, pero también eso se va a convertir en algo todavía más dañino, más fuerte. El resentimiento se puede convertir en odio. Y el resentimiento realmente no funciona. Simplemente nos hace desperdiciar tiempo, nos hace desperdiciar energía. Me hace daño a mí, no le hace daño a la otra persona. Y acuérdese, voy a necesitar perdón en el futuro. Así que necesito aprender a superar esa herida, el daño que me produjo esa herida, perdonando. Eso es lo primero que quería que comprendiera. La segunda cosa, ¿cómo superar el daño que produce una herida? Primero vimos por qué debo de perdonar, pero ahora quiero que usted observe lo que la Biblia nos enseña de cómo superar el daño que produce una herida. ¿Cómo se hace esto? Quiero mostrarle 4 formas de hacerlo. Estas formas pueden sonar hasta cierto punto sencillas, pero de verdad usted va a necesitar la ayuda de Dios y va a tener que tomar una decisión seria para poder lograrlo. Pero si las lleva a cabo, si hace lo que Dios le pide que haga, no tendrá por qué seguir siendo atormentado por esos recuerdos que le están causando daño, por el resentimiento. Ok, vamos a ver 4 cosas. La primera de ellas, nunca tome represalias. Dice la palabra de Dios en Proverbios 20:22. Nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Nunca tome represalias. Usted puede intentar vengarse o permitir que Dios maneje la situación. Solamente hay esas 2 opciones. O toma la situación en sus manos o permite que Dios la tome en las suyas. Y le pregunto, ¿quién cree que va a manejarlo mejor, usted o Dios? ¿Quién tiene más recursos a su disposición para llamar a cuentas a la otra persona, a la persona que le causó daño? ¿Quién tiene más recursos, usted o Dios? ¿Quién? Por eso la Biblia dice que debemos de dejar en las manos de Dios la venganza. La Biblia dice que dejemos que Dios se haga cargo de la deuda. Pero si usted lo intenta, Dios le va a permitir que lo haga. Sí es cierto, pero no le va a ayudar. La conclusión es, nunca, de verdad, nunca trate de desquitarse.
Déjelo en las manos de Dios. Nuevamente el versículo, nunca digas me vengaré de ese daño. Nunca lo digas. Mejor confía en el Señor y Él actuará por ti. Nunca tome represalias. La segunda cosa, trate con el dolor rápidamente, de inmediato. Dice Efesios 4:26, un pasaje muy conocido por nosotros, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Seguramente usted lo sabe de memoria en la versión Reina Valera. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No peque, dice Pablo, guardando rencor. No deje que se acabe el día y usted esté todavía enojado. Tiene que atenderlo rápidamente, supérelo rápidamente. Si usted se aferra a la ira, ello se convierte en resentimiento. Si se aferra al dolor, eso se convierte en odio y entonces las cosas se ponen mucho peor. Este pasaje nos está diciendo incluso, no se acuesten enojados. No se acuesten airados, no se acuesten con enojo, no se acuesten si no han resuelto el problema. Si usted tiene una pelea con su esposo o con su esposa, este pasaje nos estaría diciendo, manténgase despierto hasta que resuelvan el problema. Eso incluso podría incluir pasar la noche sin dormir hasta resolver el problema. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se ponga el sol sobre su ira, tiene que atenderlo rápidamente, no peque guardando rencor. Mire, cuando nosotros estamos heridos, tenemos 4 opciones de cómo tratar con las heridas. 4 cosas que se puede hacer con ella. La primera, alimentarla. Podemos alimentar la herida, la segunda, maldecir, la tercera, recordarla, o la cuarta, que es la que nos va a hacer el bien, soltarla, dejarla ir. Cuando usted está herido, puede alimentar la herida autocompadeciéndose y diciendo, ay, pobrecito de mí, ¿por qué me causan tanto daño? Incluso a veces llegamos a la conmiseración o a la autoconmiseración. Ay, pobrecito de mí, nadie me quiere. Seguramente ha oído o incluso ha dicho esas palabras. Usted puede también recordarla una y otra vez ahí en su cabeza, una y otra vez. Y en cuanto más y más la recuerde, esa herida se hace más y más grande. La tercera cosa que puede hacer con las heridas, puede maldecir y decir, ay, cómo odio a esa persona. Y eso lo va a llevar a tener muy malos pensamientos, lo que solo va a empeorar la situación. La clave es soltar la herida, dejarla ir, tratándolo de inmediato, sáquelo de su vida. Yo he escuchado a muchos creyentes incluso decir, ya no tengo gozo en mi vida. No, soy creyente, pero no tengo alegría en mi vida. Y mi primera pregunta que yo tengo para estas personas es, ¿hay alguien a quien le estás guardando rencor? O incluso a veces más directo, ¿a quién le estás guardando rencor? Esa es a menudo la causa principal porque el rencor, el resentimiento le roba el gozo de su vida. No puede usted enfocarse en el resentimiento y tener gozo al mismo tiempo. Eso es imposible. Nosotros no estamos hechos para manejar 2 enfoques emocionales al mismo tiempo. Es por eso que la Biblia dice que no puede usted decir que ama a Dios y odia a su hermano. Eso es imposible porque no podemos tener 2 enfoques emocionales al mismo tiempo. Usted tiene que lidiar con eso de inmediato. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ve el siguiente pasaje de Mateo 5, 23 y 24. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Vea lo que nos está diciendo y se lo voy a decir en palabras de hoy en día. Si usted viene a la iglesia, va a presentar su ofrenda o va a adorar al Señor, pero allí se acuerda que hay alguien que tiene algo contra usted. Yo he hecho esta pregunta al analizar este versículo. Si alguien tiene algo contra usted, ¿quién tiene la culpa? Y algunos dirían, bueno, pues esa persona pues, tiene algo contra mí. Sí, pero a lo mejor tiene algo contra usted porque usted le hizo algo. O puede decir, si esa persona tiene algo contra mí, pues yo soy el culpable. La realidad es que no sabemos quién es el culpable allí. Pero lo que sí sabemos es que Dios dice, toma la iniciativa.
Ve, reconcíliate con tu hermano y entonces puedes venir y presentar tu ofrenda. Vean lo que está diciendo y es algo bien tremendo. Para Dios es más importante sanar las relaciones que la misma adoración. ¡Wow! Suena esto muy fuerte. Pero para Dios es más importante que usted sane sus relaciones a que venga y presente su ofrenda. Hay ocasiones que ofrendamos nada más para sentirnos bien. Mire, su ofrenda de verdad va a convertirse en una bendición cuando usted arregle primero sus relaciones. Eso es importante para Dios. Dios pone prioridad de las relaciones incluso sobre la adoración. No puede usted adorar si no tiene relaciones restauradas. No puede tener, como le decía hace rato, dos enfoques al mismo tiempo. Odiar a una persona y amar a Dios, eso es imposible. Algunos de los que me oyen quizá necesitan este día escribir una cartita a alguien. Escribir tal vez una nota, hablar por teléfono, incluso hacer una reunión familiar para sanar las relaciones. Porque si usted quiere de verdad adorar a Dios con todo su corazón, lo primero que tiene que hacer es, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces sí ven a adorar. Hágalo ahora, no tarde tiempo. Ahora que terminemos el culto, o a lo mejor después de comer, haga una notita, haga una llamada telefónica, haga una cita hoy que están utilizándose las videoconferencias, no sé, pero no deje pasar más tiempo. Para Dios, esto es de suma importancia. Hay algunas excusas que surgen casi siempre cuando invitamos a la gente a que resuelva, a que sane sus relaciones. ¿Sabe lo que dice mucha gente? Estoy esperando hasta sentirlo. Es que en este momento no lo siento. Y yo le digo, recuerde que hay alguien que se va a encargar de que usted nunca lo sienta. Hay alguien y ese es su enemigo. Ese es el enemigo de nuestras almas. Él se va a encargar de que usted nunca sienta el deseo de sanar sus relaciones. También he escuchado otras excusas que se dan, por ejemplo, y dicen, es que esa persona no me ha venido a pedir perdón. O hay otras frases que dicen, es que quiero darle una lección. No, eso no funciona. O a veces también dicen, es que lo van a volver a hacer, por eso ahorita no. O lo hicieron a propósito. O realmente vienen y no lo están sintiendo. No. Hay gente que hasta dice, bueno, sería un hipócrita si lo perdonara porque realmente no tengo deseos de perdonarlo. Mire, la realidad es que usted sería un valiente si tomara la decisión de perdonar, aunque no tenga deseos. Eso se llama obediencia a Dios. La Biblia nos dice, hazlo de inmediato. Hay un principio que yo he aprendido en la vida. Las emociones no van a surgir antes de que usted tome acción. Las acciones dan origen a las emociones. Y a lo mejor ustedes, jóvenes, adolescentes que me oyen, tal vez lo van a entender de la siguiente manera. Cuando mamá les dice, lava los trastes, ¡wow! ¡Qué emoción les da!, ¿no? ¿Verdad que no? Ya después, cuando los lavaron, ya encarrilados, pues ya. Pero de momento, no. Hasta que ustedes empiezan a hacerlo, de verdad, surgen las emociones. Si hay algo que yo detesto es lavar los trastes, pero lo hago en mi casa. ¿Y sabe por qué? Porque sé que eso le gusta a mi esposa y le ayudo también de esa manera. Las emociones vienen después de que tomemos algunas acciones. Si usted dice, bueno, yo voy a ser amorosa con mi esposo cuando lo sienta, ya le dije, hay alguien que se va a encargar de que usted nunca lo sienta. Si usted, varón, dice, yo voy a ser considerado con mi esposa, bueno, hasta que tenga ganas. Hay alguien que se va a encargar de que usted nunca tenga ganas. Tiene que tomar acciones primeramente. Si usted no siente amor, empiece a expresar amor y los sentimientos van a regresar. Nos han vendido una idea falsa de que el amor son esas bonitas emociones que se sienten. Falso. El amor produce las mejores emociones, pero el amor es una decisión, así como el perdón también. Realmente el perdón es una decisión. Usted puede decir, es que no se lo merecen, ¿cierto? ¿Quién se merece el perdón? Es una decisión. El Señor Jesucristo nos enseña que debemos de perdonar. La tercera cosa que nos enseña es que debemos de perdonar si nos piden perdón o no. Si le piden perdón o no, usted tiene la responsabilidad como creyente de perdonar.
Dice Efesios 4:32, más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Le pregunto, ¿cómo nos perdonó Jesucristo? Y la respuesta es, hasta la cruz misma. Jesucristo allí en la cruz, recuerde unas palabras que Jesús dijo en la cruz. Él dijo allí con los brazos extendidos, estando crucificado, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo le pregunto, ¿quién había pedido perdón? Nadie. Sin embargo, Jesús tomó la iniciativa y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús nos perdonó por adelantado. Él tomó la iniciativa y Dios quiere que usted y yo perdonemos a las personas, ya sea que ellos pidan perdón o no lo pidan, ya sea que incluso lo acepten o no lo acepten. Dios quiere que perdonemos. Esa es la parte que a usted y a mí nos corresponde. Y después, suelte el resentimiento. Si quiere guardar rencor, realmente esa es su decisión y ese es su problema. Pero si perdona, usted va a poder seguir adelante con su vida, superar el dolor y de una manera bien ligera. Nunca dejará usted de lastimarse hasta que perdone. Seguirá sufriendo hasta que perdone. Esa es la clave y la única forma de ser liberado del resentimiento. El resentimiento es algo que nos esclaviza y el perdón es algo que nos libera. Y perdone, Jesús nos dejó el ejemplo. Nadie había pedido perdón y sin embargo Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es importante que también entendamos, para poder saber perdonar, para poder perdonar, que entendamos lo que no es el perdón. Grábese esto. Perdonar no es fingir que no pasó nada. Ay, no fue nada. No es decir, no, tú tranquilo, no fue nada, no te preocupes. Perdonar no es ignorar el daño. Perdonar no es decirlo, olvídalo, no fue gran cosa. ¿No fue gran cosa? Si estaba usted bufando, ¿cómo que no fue gran cosa? Tenemos que reconocer que nos dañó, tenemos que reconocer que nos lastimó. Usted tiene que aprender a decir, te perdono. No decir, olvídalo, tiene que decir, te perdono. Eso los libera a ellos y lo libera a usted también. El perdón no exige que cambien ellos antes que usted los perdone. La Biblia dice que debemos de perdonar así como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cómo debo de perdonar? Pues exactamente de la misma manera en que Dios me perdona. Y aquí le voy a recordar los puntos de la predicación de la semana pasada. ¿Cómo nos perdona Dios? Gratuitamente. ¿Cómo nos perdona Dios? Inmediatamente, completamente y continuamente. Recuerda que eso fue lo que vimos la semana pasada. Así nos perdona Dios, inmediatamente, completamente, continuamente, gratuitamente. Y Dios quiere que usted y yo perdonemos de la misma manera, gratuitamente. Ellos no se tienen que ganar el perdón. Realmente nadie se gana el perdón. El perdón es un regalo de gracia. Dice la palabra que de gracia recibimos. Tenemos que dar de gracia. Así como Dios le perdona, recuérdelo, inmediatamente, completamente, continuamente y gratuitamente. Así quiere Dios que perdonemos nosotros. Él quiere que seamos como Jesucristo. Y una de las características, la número 1 de Jesucristo, es el perdón. Él es un Dios que perdona. Si usted va a ser como Cristo, tiene que aprender a perdonar. ¿Y cómo aprendo el perdón? Alguna vez ya se lo he dicho aquí en la iglesia. Solamente hay una forma, un camino para aprender el perdón. ¿Sabe cuál es? Siendo lastimado, siendo dañado, siendo criticado. Si nadie me critica, si nadie me calumnia, si nadie me lastima, si nadie me estafa, ¿cómo puedo aprender a perdonar? Mire, Dios está permitiendo algunas cosas en su vida y en este momento las está permitiendo para que usted aprenda a perdonar. Aclaro, no estoy diciendo que Dios es el causante de eso que usted está experimentando, pero lo que sí digo es que Dios es capaz de utilizar cada situación en su vida para moldear su carácter y hacerle como Jesús. Así es con el perdón.
Él utiliza el daño que otras personas le hacen en su vida para que usted aprenda a perdonar. Y usted puede aprender de cualquier situación si responde de la manera correcta. Dios le invita a que perdone de la manera en que Él lo hace, se lo pidan o no se lo pidan. Y la cuarta cosa, y esta es bien importante y bien difícil también. Si usted quiere aprender a perdonar, la cuarta cosa es: haga el bien a quienes le dañaron. Ay, ¿cómo? Sí, vea lo que dice la palabra. Lucas 6, 27, 28 y 35 también. Pero ustedes que me escuchan, les digo, y subraye cada una de las siguientes frases: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, hagan bien, denles prestado sin esperar nada a cambio, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Repito las frases que usted debería de subrayar y de vivir, que son las cosas que nos muestran este punto de cómo hacer bien a los que nos dañan. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Esto va a permitir que el perdón se convierta en un estilo de vida. Y como le dije en estos versículos, esas frases que subrayó son 4 acciones que usted debería de hacer por aquellos que le causaron dolor, por aquellos que le dañaron. En lugar de reaccionar al dolor, debemos actuar contra el dolor. En lugar de reaccionar en venganza, represalia, resentimiento, deberíamos de actuar de una manera positiva, y por eso el Señor nos da estas 4 acciones que deberíamos de tomar. La primera: ame a sus enemigos. Qué difícil, ¿no? Yo escucho mucha gente: ay, ¿cómo lo voy a amar si no lo siento? Está entendiendo, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y el amor demanda obediencia. Incluso dice: amen a sus enemigos. ¿Y sabe lo que significa amar? Amar es atender a sus necesidades. El amor es darle a la persona lo que necesita, no lo que merece. Dios le ama. Y Dios le da a usted y me da a mí lo que necesitamos, no lo que nos merecemos. Imagínese qué sería de nosotros si recibiéramos de parte de Dios lo que nos merecemos. Ya no existiríamos, ya nos hubiera fulminado el Señor. Pero Dios nos da lo que necesitamos porque nos ama. Usted debe amar a los demás, incluso a sus enemigos. La segunda cosa: hagan bien a los que les odian. En lugar de devolver mal por mal, devuelvan bien por mal. Una de las formas más rápidas de cambiar nuestra actitud hacia alguien es hacerle un bien. ¿Quiere usted cambiar su actitud contra alguien que está sumamente enojado? Dele un regalito. Suena bien loco, pero de verdad, practíquelo. Se va a dar cuenta cómo funciona lo que dice el Señor, que debemos hacer bien a los que nos odian. Déles un regalito, cómpreles un dulce, regáleles un libro, flores, yo no sé, pero déles un regalito. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos de hacer eso? La Biblia dice: donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Cuando usted haga eso, eso va a cambiar su actitud. Usted puede decir: el mundo no actúa de esa manera, y tiene toda la razón. Y sabe, nosotros no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a un Dios poderoso. Nosotros somos ciudadanos del reino. Y como cristianos no debemos reaccionar, sino actuar, tomar el control, tomar las acciones correctas, aunque los demás no lo hagan. Haga el bien a los que le odian. La tercera cosa dice: bendigan a los que les maldicen, a quienes le maldicen. ¿Y sabe lo que significa la palabra bendición? Bendecir, bien decir, hablar bien, hablar positivamente de las personas. Afírmelos. Usted debe edificar a los demás cuando la gente le cause daño. No se deje atrapar por la trampa de devolver mal por mal. Cuando alguien le critique, usted no lo critique, bendígalos, dígales algo positivo, afírmelos. Recuerde, las personas dañadas dañan,
La razón por que alguien le lastimó a usted es porque esa persona fue lastimada. Pero en algún momento tenemos que romper con ese ciclo. Y la cuarta cosa, dice la palabra, oren por quienes los maltratan. Y esto tiene una lógica impresionante. Usted no puede orar y odiar a alguien al mismo tiempo. No puede. Simplemente Jesús está diciendo, practica la regla de oro. Todo lo que quieras que los demás hagan contigo, así haz tú con ellos. Haz a las demás personas lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y la pregunta es, ¿pero por qué debería de hacer esto? ¿Por qué tratar con bondad a esa persona cuando me ha hecho tanto daño? Mire, mientras usted odie a alguien, realmente ese alguien le está controlando a usted. Porque usted se está enfocando en ellos. Hoy, ustedes están permitiendo que le controle gente que a lo mejor ya ni vive, gente que le causó daño hace años, hoy todavía le está controlando porque usted se está aferrando a ese resentimiento. Mientras usted odie a alguien, ellos le están controlando. Y la Biblia nos quiere llevar a que tomemos el control como personas maduras, o mejor dicho, cedamos el control en las manos de Dios. ¿Y cómo toma usted el control de su vida nuevamente? Elija responder de una manera totalmente diferente a la de ellos, a la de los que le causaron daño. El resentimiento nos hace hacer cosas bien extrañas. Es irónico, pero muchas veces actuamos como aquello que no queremos ser o hacer. No sé si se ha dado cuenta de eso. Hay algunos que decían, no, mi papá me causó mucho daño, yo nunca voy a hacer eso con mis hijos. ¿Y qué cree? Hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos de acuerdo a aquello en lo que nos enfocamos. Aquello a lo que usted resiste, en eso persiste. Ese es algo natural en los seres humanos. Quiero compartirle el secreto para dejar de tener resentimiento. No resista el sentimiento, reemplácelo. Reemplácelo. Ese es el secreto para tratar con ellos. Y esto es un asunto muy poderoso. Como le dije hace un momento, cualquier cosa a la que usted resista, en eso persiste. Si usted dice, yo no voy a hacer eso, ¿qué cree? Lo va a hacer. Acuérdese, le he platicado lo del famoso chango verde. ¿Lo recuerdan? El chango verde, aquel merolico que tenía una jarrita de agua, una jarrita de arena, metía un poco de agua en la jarra de arena, metía la mano y sacaba monedas de oro. ¡Wow! Y lo volvía a hacer y la gente se juntó ahí alrededor y una persona estaba ahí ansiosa, con cara de codicia, y al final se acerca y dice, véndame su magia, véndamela. No, está muy cara. Y saca un fajo de billetes y le da al merolico, y el merolico le da su jarra de agua, su jarra de arena, y ya va bien contento caminando. Y acuérdese, le dice, hey, pero solamente hay un requisito para que funcione la magia. Cuando usted esté haciendo la magia, nunca piense en un chango verde. ¿Yo qué voy a pensar en un chango? Este está loco, ¿no? Y se va. Y ya cuando está en su casa, ansioso, vacía un poquito de agua ahí en la jarra de arena, mete la mano, y ¿en qué cree que está pensando? En el chango verde. Porque aquello que nosotros resistimos, en eso persistimos. Usted dice, yo no voy a hacer esto, y termina haciéndolo. Es por eso que el Señor nos dice, ama, haz el bien, bendice, ora, porque esto rompe el ciclo del odio y reemplaza nuestros sentimientos negativos por sentimientos positivos, llenos de bendición. Reemplaza su resentimiento, su deseo de venganza, su amargura, lo reemplaza por actitudes positivas. Y entonces usted devuelve bien a aquellos que le hicieron mal. Déles un regalo, libérelos para que usted no se parezca a ellos. Y algunos dirán, bueno, Ricardo, eso suena muy bien, pero si tú conocieras la verdad, realmente incluso yo ya ni siquiera tengo sentimientos para con esa persona. No los odio, simplemente ya no tengo ningún sentimiento por ellos, ya no los amo. ¿Por qué debería de pasar por todo esto si ya no siento nada por ellos? Sencillo, y ya se lo dije hace rato. ¿Por qué debería de hacerlo? Porque el perdón no es un sentimiento.
El perdón es una decisión, es un acto de madurez. Así como el amor también es una decisión, no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Cuando usted ama y actúa de una manera amorosa, eso produce los más maravillosos sentimientos, pero es su decisión. Aquel hombre una vez fue con el consejero matrimonial y dice, ay, mire, no tengo mayores problemas con mi esposa, pero ya no la amo. ¿Qué me recomienda usted? No, ya, el amor se acabó. El amor se acabó. Perfecto. ¿Qué me recomienda que haga? Bueno, si el amor se acabó, ámela. A ver, le dije que el amor se acabó. Sí, si el amor se acabó, ámela. ¿Es que está loco? Ya le estoy diciendo que el amor se acabó. Sí, si el amor se acabó, ámela. Amor, sustantivo. Amar, verbo. Amar son acciones. Y las acciones van a dar origen a las más maravillosas emociones. Si usted empieza a actuar amorosamente para con su esposo, para con su esposa, las emociones van a regresar. Y así el perdón. El perdón es una decisión. Ame, perdone, le guste o no, simple y sencillamente porque amar, porque perdonar es lo correcto. Seguramente usted ha oído esta famosa frase, la venganza es dulce. Falso. La venganza es lo más amargo, lo verdaderamente dulce es el perdón. Cuando usted perdona, va a encontrar la verdadera dulzura en su vida. Esto me trae el recuerdo de una mujer que estuvo en los campos de concentración nazi y escribió un libro que se llama El refugio secreto. Corrie ten Boom. Si tienen oportunidad, busquen ahí en internet la película, en alguno de las plataformas de streaming, seguramente la van a encontrar, se llama El refugio secreto. Esta mujer y su hermana fueron apresadas porque ellas con su papá daban asilo a personas judías ahí en un refugio secreto, en un lugar, un cuarto que ellos habían acondicionado, que no era fácilmente visible, pero a final de cuentas fueron descubiertos y fueron llevados a los campos de concentración. Estuvo ella, Corrie, y su hermana Sally, y su hermana se la vio muy mal. Cuenta ella en el libro que había un vigilante que era de los más duros. Dice que las bañaba con agua fría, desnudas, o sea, los trataba muy mal, muy mal. Y no se le podía olvidar el rostro de aquel hombre que les causó daño. Su hermana Sally murió, Corrie pudo salir, de verdad un milagro de parte de Dios, y después ella compartía en las iglesias su testimonio y compartía el amor de Dios, cómo solamente el amor de Dios podía haberla sacado adelante. En una ocasión estaba predicando en una iglesia, hablando del amor de Dios, del perdón de Dios, de la transformación de Dios. Ella estaba predicando y vio a un hombre entrar. No podía olvidar el rostro. Ese hombre era aquel que tanto daño les había causado. Se turbó un poco, pero después se concentró y siguió predicando. Y predicó del amor de Dios, del perdón de Dios, cómo Dios transforma, cómo Dios perdona. Y total que fue un maravilloso sermón. Cuando ella terminó de predicar, ya bajó de la plataforma, terminó el culto, dice que ese hombre se acercó a ella. Dice que un montón de sentimientos, emociones había en su interior. Ese hombre se acercó y le dijo, oiga, yo estuve en aquel campo que usted mencionó. Y ella en su interior decía, ¿cómo olvidarte? Tanto daño que nos causaste. Y ella decía, obviamente, yo me acordaba de él, pero él no se acordaba de mí. Pero me sorprendió lo que dijo ese hombre. Dijo, yo estuve en aquel campo y yo causé mucho daño. Y dijo, y es cierto lo que usted acaba de hablar. Dios perdona, Dios transforma. Y Dios ya me perdonó. Ahora quiero que usted me perdone. Y dice que le estiró la mano a aquel hombre. Y Corrie dice, es que yo me quería distraer, como que buscaba algo en la bolsa, y ese hombre con la mano extendida seguía diciendo, perdóneme, perdóneme. Dice, yo no lo sentía, la verdad, pero sabía
que tenía que hacerlo. Acababa de predicar sobre eso. Sabía que tenía que hacerlo. Entonces, estiré la mano sin sentirlo, sin desearlo, solamente en obediencia a Dios. Lo tomé de la mano y le dije, te perdono, hermano, te perdono. Ella comenta que en ese momento sintió como una descarga eléctrica en su cuerpo. Y dice, y no solamente lo tomé de la mano, sino lo abracé y le dije, te perdono. Hasta que tomó la decisión de obedecer, las emociones empezaron a fluir. Y así es. El perdón es una decisión. El amor es una decisión. Y quiero concluir con lo siguiente. Nadie puede arruinar su vida excepto usted. Es la forma en que usted elige responder en la vida. El resentimiento le va a comer, pero nada puede arruinarle porque, uno, Dios no va a arruinar su vida. Él le ama. Dios no va a permitir que Satanás arruine su vida. Dios no lo va a permitir. Dios no va a permitir que otras personas arruinen su vida. Pero nada puede arruinar su vida a menos que usted lo permita o lo decida. Si usted se aferra al resentimiento, el resentimiento va a arruinar su vida, le va a comer, le va a devorar. Es como un cáncer, es como un veneno. Le está lastimando a usted y no lastima a nadie más. Quiero terminar preguntándole, ¿de quién todavía tiene un recuerdo doloroso? Recuerda que al principio le dije, ¿puede traer a su mente a la persona que más daño le ha causado? ¿Por qué? Porque quiero que practique la segunda parte. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, etc. ¿De quién todavía tiene un recuerdo doloroso? ¿Contra quién sigue resentido? Tal vez es su papá, su mamá, su esposo, su esposa, su ex. Tal vez puede ser un antiguo novio, un maestro, una maestra que tal vez le dijo algo en la escuela que le avergonzó. Su jefe puede ser un amigo que le traicionó. Hoy el Señor le está diciendo, suéltalo. No puedes seguir viviendo con resentimiento. ¿Quieres experimentar gozo, felicidad en tu vida? No puede ir felicidad, gozo junto con resentimiento. Suéltalo por tu propio bien. Haz lo correcto, te guste o no. No tome represalias. Trate con ellos de inmediato. Perdónenlos si le piden o no. Y hágales el bien. Usted dice, ay Ricardo, pero es que no puedo. Tiene razón. Usted necesita una fuerza más poderosa que nuestra fuerza de voluntad. Usted necesita a Jesucristo. Usted necesita pedirle a Jesucristo que le dé la fuerza para poder hacerlo. Pero usted tiene que tomar la decisión. Este pasaje es famosísimo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted necesita el poder de Cristo. Necesita a Cristo en su vida para perdonar a esa persona que usted piensa no lo merece. Jesucristo es la respuesta. Y tal vez algunos de los que están viendo les cuesta mucho trabajo perdonar, tal vez porque nunca han experimentado el perdón de Dios en su vida. Mientras usted más consciente sea del perdón de Dios en su vida, será más indulgente con las otras personas. La persona perdonada es la persona que perdona. La persona que experimenta la gracia de Dios es la que puede derramar gracia sobre las otras personas. Yo le animo a que el día de hoy le diga a Jesucristo, Señor, reemplaza el dolor en mi vida por tu paz. ¿Y sabe lo que va a hacer? El Señor va a sanar su corazón y le va a dar paz. Dígale al Señor, Señor, quita esta amargura que hay en mi vida y reemplázala con tu amor. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Él lo va a hacer. Pero ya no puede usted seguir adelante cargando resentimiento, odio, ira. El Señor quiere que usted le ponga solución. Padre, perdónanos nuestras deudas. Ok, Dios le ha perdonado inmediatamente, gratuitamente, completamente, constantemente. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios quiere que también soltemos perdonando como Él. ¿A quién le guarda rencor? ¿A quién le guarda resentimiento? Yo le garantizo
que muchas cosas en su vida van a sanar cuando usted perdone, incluso asuntos físicos. Hasta que usted perdone, va a sanar. Yo le animo a que el día de hoy tome la decisión, y si le cuesta trabajo, dígale a Jesús: Jesús, ayúdame. Reemplaza todo este odio que traigo por tu amor. Y sabe, Él lo va a hacer. Reemplaza el dolor que tengo con tu paz. Y Dios va a sanar, le va a dar la paz que usted necesita. Pero no puede usted seguir con su vida, seguir feliz, si usted antes no ha perdonado. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios pone solución a su necesidad de perdón, a la culpa con la que usted va cargando, pero también quiere que usted ponga solución al resentimiento que le está carcomiendo. ¿Hay alguien con el que está resentido? ¿Hay alguien a quien le guarda rencor? ¿Hay alguien que nada más de pensar en él se producen emociones que le llevan a punto de explotar? Perdone, le pidan o no, perdón. Simplemente porque es lo correcto, simplemente sea obediente. La palabra de Dios nos manda perdonar. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. ¿Cuántas veces le perdona el Señor? Las que sean necesarias. Usted y yo tenemos que seguir su ejemplo. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo le dije hace un momento, tal vez después de esta predicación, usted tiene que escribir una cartita, tiene que mandar una notita, hablar por teléfono, o le decía incluso a lo mejor hacer una reunión familiar para sanar su relación con la familia. Pero no deje pasar más tiempo. Camine libre, libere a los demás también, perdone. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos muestra la solución que tú tienes para todos nuestros conflictos, para todas nuestras necesidades. Y realmente no todas nuestras necesidades son físicas. La gran mayoría son espirituales, son emocionales, son internas. Dice tu palabra que tú nos perdonas y que quieres que así perdonemos a los demás. Permite que de una vez por todas sanemos aquellas raíces de amargura que hemos permitido en nuestras vidas. Padre, que pongamos solución de una vez por todas. Te ruego por cada uno de los que nos están viendo el día de hoy, que nos están escuchando, que les animes a que de una vez por todas pongan solución a esto. Que perdonen, que sanen sus relaciones, que sanen su alma, que sanen su espíritu, que vivan libres, porque a eso viniste, a darnos libertad. Y muchas veces estamos cautivos del resentimiento, del deseo de venganza. Y tú nos pides que perdonemos. Señor, que cada uno de los que han escuchado esta palabra tomemos la decisión de liberarnos de las ataduras, del resentimiento, la amargura, el dolor, las heridas, perdonando. Señor, llévanos a tomar las acciones necesarias. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.